Noticiero El Aula Informa. Con ustedes los titulares. El primer titular es narcotráfico, poder político y modelo de Estado. El segundo, las guerrillas y sus disputas por el poder político regional y sus afectaciones a la democracia. El tercero, paramilitares y su relación con las Fuerzas Armadas. Adicional, las profundas alianzas de los entramados paramilitares y la parapolítica y la incursión paramilitar en las instituciones del Estado colombiano. Desde el informe central, la influencia del conflicto armado y el narcotráfico en el narcoestado colombiano. Primero, narcotráfico, poder político y modelo de Estado. El narcotráfico no solo ha sido un fenómeno criminal, sino también un actor central en la configuración del poder político y el modelo de Estado colombiano. Desde los años 60, el narcotráfico se articuló con sectores de la economía formal. En las décadas siguientes generó nuevas élites basadas en negocios ilegales. Estas redes se consolidaron con el control de rutas, puertos y territorios, transformando la estructura productiva del país. Siendo así el narcotráfico quien ha permeado tanto a élites tradicionales como emergentes, estableciendo vínculos con la política local y nacional, mediante el financiamiento de campañas y la captura de instituciones públicas. Su impacto ha sido transversal, desde la producción en zonas rurales hasta el lavado de activos en sectores económicos legales. Esta convergencia entre legalidad y ilegalidad distorsionó la competencia democrática y fortaleció redes clientelistas, lo que ha impedido la consolidación de una democracia plena. Además, las políticas represivas de la guerra contra las drogas, inspiradas en un enfoque militar y prohibicionista, han fracasado en desmontar el narcotráfico como sistema económico, político y político. Estas estrategias han priorizado la criminalización de campesinos, cocaleros y comunidades rurales, mientras han dejado intactas las estructuras que sostienen el negocio a gran escala. El prohibicionismo ha producido efectos devastadores: aumento de la violencia, destrucción ambiental, desplazamientos forzados y estigmatización de poblaciones marginadas. Siendo así, cuatro elementos claves para comprender todo este fenómeno desde la Comisión de la Verdad. El primero, el narcotráfico como generador de un modelo de acumulación de riqueza basado en la violencia. El segundo, un obstáculo estructural para la democratización del país. El tercero, políticas actuales que han sido ineficientes y costosas socialmente. Y el cuarto, persistencia en la ilegalidad de la droga, seguirá financiando la guerra, corrompiendo instituciones y degradando el conflicto armado. La segunda, las guerrillas y sus disputas por el poder político regional y sus afectaciones a la democracia colombiana. Las guerrillas, especialmente las FARC-EP, interfirieron en el poder político regional y cómo ello afectó el desarrollo democrático en Colombia. La descentralización del poder, iniciada por allá en los años 80 y fortalecida por la Constitución de 1991, buscaba ampliar la participación ciudadana, pero en muchos territorios facilitó la penetración de actores armados en los espacios de decisión local. Las guerrillas aprovecharon estas dinámicas para consolidar su presencia territorial e influir en la política municipal y departamental. A lo largo de los años 90 y los 2000, las guerrillas recurrieron a estrategias violentas como asesinatos, amenazas, secuestros y sabotajes para interferir en los procesos electorales. También promovieron alianzas, presionaron a candidatos o impulsaron a sus propios representantes, buscando moldear las agendas de gobiernos locales a sus intereses. En diversas regiones, su accionar derivó en una gravedad de afectación del ejercicio político autónomo y del pluralismo democrático. Un caso particular o puntual fue en el departamento del Caquetá, donde la guerrilla atacó de manera sistemática al liberalismo tradicional, representado por la familia Turbay. Esta violencia, que incluyó asesinatos y secuestros, respondía tanto a disputas por el control territorial como a intentos por eliminar actores políticos hegemónicos y crear un orden local bajo su dominio. En algunos territorios, pues las guerrillas operaron como una suerte de estado paralelo, regulando la vida cotidiana, impartiendo justicia y mediando en conflictos. Sin embargo, esta forma de gobierno se sostuvo sobre la coacción, la censura y la exclusión de voces disidentes, reproduciendo prácticas clientelistas similares a las de los poderes tradicionales. Esta interferencia armada en la política regional erosionó gravemente en la democracia. El uso de la violencia como herramienta política, así como la combinación entre armas y poder institucional, afectó la legitimidad del Estado y restringió los espacios de participación ciudadana real. De este modo, el conflicto armado no solo sostuvo consecuencias humanitarias, sino también profundas implicaciones en la vida democrática del país. Tercera y última, paramilitares y su relación con las Fuerzas Armadas. Aquí se habla
de la estrecha relación sistémica entre sectores de la fuerza pública y grupos paramilitares. Se habla también desde los orígenes del paramilitarismo y su articulación activa con miembros del ejército y otras instituciones, quienes brindaron apoyo, coordinación operativa e incluso participaron directamente en crímenes. Aunque algunos han sido judicializados, la mayoría de estos vínculos han permanecido en la impunidad. En numerosas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se han abordado las relaciones de estos grupos con las masacres de La Rochela, Ituango, Mapiripán y la Operación Génesis, que prueban estas alianzas, además de los testimonios recogidos por la comisión, que también dan cuenta de cómo se ejecutaron asesinatos, desplazamientos forzados y falsos positivos con la complicidad o participación directa de efectivos estatales. Asimismo, las relaciones entre militares y paramilitares no se limitaron a la omisión o a la tolerancia. En muchos casos hubo una cooperación explícita. Algunos testimonios relatan cómo los retenes del ejército eran retirados para facilitar el paso de tropas paramilitares o cómo agentes de inteligencia se hacían pasar por miembros de las AUC para infundir miedo entre la población civil. Este entramado fue parte de una estrategia de guerra contrainsurgente no oficial que convirtió a los paramilitares en aliados informales del Estado. De hecho, en algunas regiones la población civil no distinguía entre soldados y paramilitares, percibiéndolos como una misma fuerza. Además, estructuras legales como las cooperativas de seguridad Convivir sirvieron de fachada para ampliar la presencia paramilitar en el territorio, con conocimiento de entidades estatales. Algunas de estas cooperativas estaban dirigidas por líderes de las AUC y usaban armamento autorizado por el Estado colombiano. Pese a la magnitud de la evidencia, las Fuerzas Armadas han negado sistemáticamente estas relaciones o vínculos y los reducen a casos individuales. Esta actitud ha favorecido la impunidad y ha obstaculizado el esclarecimiento de responsabilidades institucionales. Para la Comisión, este negacionismo representa uno de los mayores retos en la superación del conflicto armado colombiano. Asimismo, las profundas alianzas de los entramados paramilitares. El paramilitarismo en Colombia no solo fue un fenómeno armado, sino una compleja red de alianzas que involucró múltiples sectores del Estado, de la sociedad y la economía colombiana. Aunque hubo una desmovilización formal de las Autodefensas Unidas de Colombia, las AUC, entre 2003 y 2006, el fenómeno paramilitar siguió presente, alimentado por una red de relaciones políticas, económicas, militares y sociales que no ha sido desmantelada completamente. Desde los años 80, el paramilitarismo se consolidó como una estrategia contrainsurgente que se apoyó en alianzas con militares, políticos, narcotraficantes, empresarios y terratenientes. Un ejemplo temprano fue la coalición en Puerto Boyacá, donde convergieron intereses del cartel de Medellín, las mafias esmeralderas, sectores militares y políticos, para fomentar una estructura de poder armado con respaldo social y económico. Asimismo, estas alianzas se expandieron en el tiempo y abarcaron organismos estatales como el Congreso, la Fiscalía, el DAS, entidades de desarrollo rural e incluso notarías. También se implicaron empresas de sectores agroindustriales, extractivistas e infraestructura, así como medios de comunicación y sectores de la iglesia. Las relaciones variaron desde la omisión y la tolerancia hasta la participación directa como socios o patrocinadores del paramilitarismo. Esta red permitió que el paramilitarismo no solo ejerciera violencia armada, sino que capturara instituciones públicas y privadas. El fenómeno fue sostenido, además, por el uso de mecanismos de compartimentación, donde las alianzas se manejaban con intermediarios para evitar la exposición directa de algunos funcionarios o líderes políticos de turno. En cuanto al narcotráfico, fue un componente clave que articuló y fortaleció estas alianzas. Actores económicos, especialmente del sector bananero, agroindustrial y extractivista, que participaron activamente o se beneficiaron del despojo de tierras, la eliminación de competencia y la represión de sindicatos. Estas alianzas, lejos de ser marginales, fueron estructurales, y sin su reconocimiento y desmantelamiento, el paramilitarismo seguirá siendo un obstáculo central para la construcción de paz en Colombia. Finalmente, la parapolítica y la incursión paramilitar en las instituciones del Estado colombiano. Se habla que los grupos paramilitares lograron infiltrarse en las instituciones del Estado colombiano mediante alianzas con actores políticos,
proceso conocido como la parapolítica. Esta estrategia fue parte de un plan deliberado para alcanzar poder político regional y, consecuencia, incidir a nivel nacional. Los comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia pues sostuvieron vínculos estrechos con políticos de distintas regiones, facilitando su elección a cargos públicos a cambio de favores, protección o acceso a recursos. Este entramado no fue un fenómeno marginal ni clandestino, sino que se desarrolló abiertamente bajo el funcionamiento normal de las instituciones del Estado. Según Vicente Castaño, uno de los máximos líderes de las AUC, para mediados de la década de los 2000, más del 35% del Congreso estaba compuesto por personas cercanas o aliadas a los paramilitares. Estas relaciones no siempre se forjaron por medio de amenazas o coacción. En muchos casos fueron alianzas voluntarias con fines políticos y económicos. En cuanto a la investigación judicial que dio origen al escándalo de la parapolítica, que reveló el objetivo de estos vínculos era múltiple: consolidar el control político del Estado, garantizar la impunidad de crímenes, legalizar tierras despojadas durante el conflicto y asegurar el flujo de recursos públicos hacia proyectos o estructuras afines a los intereses paramilitares, así como hospitales, universidades, alcaldías y ONGs en diversas regiones. Fueron capturadas como parte de esta red de poder. La parapolítica también evidenció la profunda corrupción en los procesos electorales impulsados por dinero del narcotráfico y apoyos armados. En departamentos como Córdoba y Sucre, candidatos sin trayectoria política lograron votos masivos gracias a estas alianzas y a los desplazamientos de algunos líderes tradicionales. El sistema democrático se vio distorsionado por las reglas de competencia política, que fueron reemplazadas por una lógica de lealtades armadas y clientelismos. Finalmente, es como toda esa estructura o todo este monopolio construye o forja esa relación de narcotráfico, grupos insurgentes y Estado, que termina convirtiendo al Estado colombiano en un narcoestado.